estadounidense en foco. Saludamos a Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Alexis, ¿qué lectura tenemos que hacer del dato que hemos conocido hoy, de esa creación de empleo? Conocíamos el dato del Departamento de Trabajo. Esta semana, sin embargo, a diferencia de meses anteriores, no teníamos la referencia de la encuesta ADP de empleo. Nos anunciaba que va a cambiar la metodología y que va a ser a partir del 31 de agosto cuando volvamos a tener esa referencia. Vale. Bueno, tampoco era muy necesaria porque últimamente fallaba más que una escopeta de feria. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que es lo lógico que en estos momentos esté intentando cambiar esa estadística, puesto que no nos estaba ayudando mucho a saber cuál era el dato o una aproximación medianamente fiable del dato de hoy. En cuanto al dato de hoy, yo creo que tiene, como siempre, sus contrastes. En general, habría que hablar de un dato relativamente positivo en la creación de nóminas. Prácticamente llevamos un año en donde prácticamente se crean nóminas en todos los sectores y esta es una de las veces que ha sucedido. Incluso el dato es algo mejor de lo esperado. Quizás la parte que más me preocupa es un sector que no está recuperando muchísimo y la verdad era que fue el más afectado por el tema de la pandemia, que es el tema el de ocio y alojamiento. La verdad es que en este trimestre hemos creado prácticamente la mitad. El ritmo de creación de empleo en este trimestre ha sido prácticamente unos 60.000, cuando veníamos del trimestre anterior alrededor de unos 115, 120.000 y en los anteriores casi cercanos a los 200.000. Esto en un sector en donde digamos que está en una situación relativamente saludable, pues podría ser normal, pero es que el problema es que es ahí donde se concentra la gran pérdida de empleo americano. La primera gran noticia yo creo que es que ya por fin tenemos más empleos que en febrero del 2020 a nivel privado, 140.000, prácticamente casi todos ellos en el sector servicios, que prácticamente crea alrededor de 143.000, el sector de producción 3, pero centrándonos en concreto en el sector servicio, en este sector en el que yo hablaba de ocio y alojamiento, es preocupante porque es que estamos todavía con 1.300.000 empleos menos, de los cuales prácticamente 1.100.000 están en el sector de hoteles y de restaurantes, lugares de comida, es decir, los más afectados en cierto modo por el tema de la pandemia. Incluso hasta el sector de entretenimiento relacionado con teatros, museos, etcétera, en este momento tiene 200.000 empleos menos. Es un escollo importante, no sé si es que está relacionado en cierto modo con el temor al COVID o al contagio. Tiene su parte negativa, como digo, puesto que incluso hasta el ritmo de crecimiento de empleo en este sector se está desacelerando, cosa que no ocurre en otros sectores, pero tiene una cosa positiva, a ver si la gente deja de tener miedo a todo este tipo de eventos y vuelve otra vez a ver un cierto grado de actividad. Luego, más tarde, me interesa analizar también el dato de la encuesta de hogares, que para mí es el dato más importante, y ahí es donde yo creo que vienen ya un poco las sombras. Ahí se han perdido prácticamente 315.000 empleos y la población activa ha caído en 353.000. Eso lo digo básicamente por el hecho de que todo el mundo está hablando de un mercado laboral muy saludable, con una tasa de paro del 3,6%, pero la verdad es que la tasa de paro, en cierto modo, muchas veces no nos dicen grandes cosas. En un sector saturado debería haber gente queriendo entrar y una población activa que creciera, pero la población activa en estos momentos está en 560.000 personas menos que en febrero del 2020 y eso es preocupante. Incluso análisis de saturación del mercado, que son para mí mucho más interesantes, como la tasa de actividad, estamos en el 62,2. Perdone, pero es que cuando en lo peor de la crisis del 2008 llegamos a 62,4. Luego recuperamos a 63,4 y prácticamente no hemos recuperado esos niveles. Y lo mismo pasa con datos como empleos sobre población total. Ahí hemos recuperado bastante. En medio de la crisis llegamos a 52,8 y ahora estamos prácticamente en 60, pero es que antes de la crisis había un 61% de empleos sobre la población total. Estos niveles de saturación, de alguna manera, yo creo que van en contra de ese mensaje que están constantemente diciéndonos de que el mercado laboral está muy saturado. Yo creo que hay saturación en algunos sectores, como le digo, por ejemplo, el de transporte, que tiene 900.000 nóminas más, o puede ser el de servicios profesionales, que tiene 880.000 más, pero, por ejemplo, saturación, desde luego, en el sector servicios relacionado más bien con la pandemia, ahí todavía hay un hueco muy importante para recuperar, que todavía no se ha recuperado.
Sí, es interesante, bueno, cuando mencionabas la encuesta de hogares, pero también estabas mencionando ahora cómo esta tasa de participación realmente es como la sombra o uno de los puntos débiles o dolorosos de este dato. La tenemos en el 62,3%, está 1,1 punto porcentual por debajo de la era prepandemia, aproximadamente a un nivel que prevalecía a finales de 1970. Evidentemente es una de las preocupaciones también de la Reserva Federal. Sin embargo, ¿por qué no se suele tener tan en cuenta esta cifra cuando analizamos si el dato es nos lleva al optimismo o nos lleva al pesimismo? Porque generalmente yo creo que nos quedamos en un análisis un poco superfluo del mercado laboral y prácticamente nos centramos en una sencilla división que es en parados por población activa, pero yo creo que es un dato interesante, es un ratio que hay que vigilar, pero desde luego es manipulable, en el sentido de que obviamente estamos hablando de población activa, es decir, personas que van al mercado laboral y quieren trabajar. Es decir, ahora mismo usted se quiere dedicarse a cuidar a sus hijos y pasa de población activa a población no activa. Y sin embargo usted aparece no aparece como parado. Si usted quisiera quedarse como población activa, es decir, no tiene trabajo y quiere seguir buscando trabajo, sería parado. Pero si en ese momento decide usted cuidar a su madre, a su padre o a sus hijos, dejaría de usted ser parado y por lo tanto de alguna manera nos viene un poco a adulterar el nivel de parado realmente. Y para mí un sector laboral dinámico, fuerte, atrae gente al mercado laboral, es decir, aquellas personas que de alguna manera no buscan trabajo porque están un poco aburridas de buscar y no encontrarlo, pero ven que hay mucho trabajo en el mercado, pues posiblemente buscan un segundo empleo, o aquellas amas de casa que trabajan por las mañanas en su casa y de pronto deciden trabajar por las tardes porque su vecina ha conseguido un empleo. En ese momento, en cuanto ella decide dejar de ver la televisión en su casa por la tarde a ir al mercado laboral, pasa de no activa a activa. Y por tanto, de alguna manera, nos adultera un poco el dato de tasa de paro. Es decir, para mí una tasa de paro con unos niveles de tasa de actividad alta tiene mucho valor. Pero obviamente una tasa de paro baja, pero con una tasa de actividad que no ha recuperado ni siquiera los niveles medianamente decentes de antes de la pandemia, para mí tiene poco, por no decir absolutamente ningún valor. Alexis, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre con las ganancias salariales? ¿Podríamos ver o empezar a ver indicios de que esta ola de avances en los salarios podría haber llegado al punto máximo? Bueno, la verdad es que esa es la buena noticia, en cierto modo, sobre todo para la Reserva Federal, esta desaceleración de los salarios. La verdad es que no sabría explicar por qué razón hay. Me imagino que en fondo la razón es que todavía hay mucho ocio de empleo, es decir, en estos momentos prácticamente, por ejemplo, siguiendo el tema de las nóminas, estamos por encima de los niveles de empleo de febrero del 2020, 140.000, como decía antes. Pero es que se creaban alrededor de 185.000 empleos, con lo cual, oye, que han pasado 2 años, y en 2 años 185.000 que no se crearon, pues obviamente el objetivo no debería ser llegar al nivel en el que teníamos antes del 2020, sino también a recuperar esos 185.000 que hemos perdido, que fue por un choque externo de la pandemia, pero que una vez que la economía, ya todo el mundo ha abandonado la pandemia, todo ese nivel de empleo debería recuperarse y rápidamente. Eso significa que en este momento tenemos un déficit de 5 millones de personas, que deberían estar ahora como 5 millones de nóminas más que no realmente tenemos. Y por tanto, de alguna manera, yo creo que lo que ha habido es algún atencionamiento en algunos sectores que han producido tensiones en los salarios, pero que a medida que va pasando el tiempo, obviamente, ese tensionamiento se va reduciendo algo y, por lo tanto, de alguna manera se reducen también las presiones en los salarios. Nos quedamos, por tanto, Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, con esa lectura. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Vale, hasta la próxima.